Este atleta pasó de correr en las Olimpiadas a vivir un infierno en vida siendo prisionero de guerra a manos de los japoneses. Por ejemplo, le pidieron levantar una pesada viga con la amenaza de que si la dejaba caer terminarían por dispararle. Lo peor es una historia basada en hechos reales. Hola a todos, yo soy Bower y como el que persevera alcanza, hoy te cuento Inquebrantable. Segunda Guerra Mundial, abril de 1943. Durante una misión de bombardeo a una isla ocupada por japoneses, los aviones estadounidenses fueron recibidos por minas aéreas. Pese a los múltiples daños, el equipo cumplió su misión con facilidad. Lo que no imaginaba la tripulación del Superman, como ellos lo llamaban, es que al comenzar a ser atacados por cazas, una de las puertas de las bombas no querría cerrar. Aquello significaba un enorme peligro, por lo que con una velocidad increíble, Luis Zamperini intentó cerrarlas de manera manual. Solo había un problema, los cazas habían herido a varios de sus compañeros. A pesar de cómo pintaba la situación, los chicos salieron avantes. Aún así existían dos enormes detalles. El primero, la base estaba a 5 horas si es que llegaban, y segundo, casi no tenían frenos. Eso significaba que necesitaban al menos 300 metros para aterrizar y la pista solo contaba con 180. Al oír esto, un recuerdo de la iglesia vino a la cabeza de Luis. Lo recordaba también porque aunque él estaba distraído, su padre le exigía poner atención. En aquella ocasión el sacerdote comentó que Dios había enviado a Jesús no para crear batallas entre los hombres, sino para perdonarlos. Por eso ellos debían hacer lo mismo, incluso amando a sus enemigos. Al ser un niño rebelde, Luis ignoraba los consejos del sacerdote y continuamente se metía en problemas. De hecho, le encantaba beber y fumar. Sin embargo, aquella actitud tenía su explicación. Nuestro amigo continuamente era molestado por otros chicos al su familia ser inmigrantes italianos, y aunque el sacerdote pedía amar a sus enemigos, Luis no dudaba en defenderse. Al ser más los chicos terminaron derribándolo, le ordenaban no levantarse, pero sin darse por vencido nuestro amigo continuó, pelea que solo fue detenida por un policía, quien de inmediato avisó lo sucedido a su madre. Además de pelear, su hijo había tomado alcohol. Aquello valió un castigo para Luis, pero sin aprender su lección, el chico repitió lo mismo durante una carrera de su hermano Pete. Al verse descubierto, nuestro amigo corrió sin dudar. No obstante, el hecho dio una idea a su hermano. Luis sería corredor. Durante el primer entrenamiento, Luis se dio por vencido rápidamente. Él no era como él. No era nada. Sí puedes, respondió su hermano. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. Entrena y lucha más que los demás. Solo así ganarás. En aquel momento nuestro amigo no lo sabía, pero aquella frase terminaría marcando su vida. Días después, durante su prueba, Luis iba en último lugar. No obstante, en cuanto Pete comenzó a molestarlo, nuestro amigo aceleró, ganando así su lugar en el equipo. Con los años y con ayuda de Pete, Luis se convirtió en el más rápido del pueblo. Y no solo eso, mientras más lo presionaban, él más se esforzaba. Tanto que el día que le metieron el pie durante una carrera, terminó rompiendo su récord. Oficialmente, era el estudiante más rápido en la historia de Estados Unidos. Y según la gente, estaba listo para las Olimpiadas. A pesar de su récord, nuestro amigo mantuvo los pies en la tierra. En sus palabras, sabía que no ganaría las Olimpiadas de Berlín. No, era solo una prueba para él. Aún así, 4 años después, en las Olimpiadas de Tokio sería su momento de brillar. Antes de partir a Alemania, nuestro amigo dio un gran abrazo a su hermano. Le daba las gracias por todo. Gracias a él era quien era. A lo que Pete respondió lo siguiente: recuérdalo, un momento de dolor vale una vida de gloria. Frase que nuevamente marcaría a nuestro amigo. Volviendo a 1943, al llegar a la base, Phil, el piloto del Superman, realizó un aterrizaje sumamente arriesgado, y pese a que casi no viven para contarlo, al final los chicos pudieron sonreír, al menos hasta ver a sus compañeros caídos. Dejando de lado esto, con el paso de las semanas, Luis decidió seguir entrenando, al menos hasta que Phil y los demás le avisaron de su nueva misión. Un avión nunca había llegado a su destino, y se sospechaba que se había estrellado en el océano. Por tanto, ellos debían buscarlo. Hugh supuso que tenían un nuevo avión, aunque la realidad era el reparado, o mejor dicho, parchado Superman. Como sea, a pesar de las bromas, los chicos estaban fijos en su misión. Lo que no imaginaban es que en ese momento 2 turbinas fallarían, es decir, el avión se estrellaría. El estrés hizo que Louis comenzara nuevamente a recordar. Verán, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, nuestro amigo observó a Jesse Owens, un afroamericano que pese a pasar cosas difíciles en Estados Unidos, ese año logró algo histórico. Fue el primer estadounidense en ganar 4 medallas en unas Olimpiadas. De hecho, hay una película sobre eso, y si quieren resumen, déjenlo en los comentarios. Regresando con Louis, al comenzar su carrera de los 5000 metros planos, nuestro amigo empezó entre comillas decente. No obstante, con el paso de las vueltas comenzó a relegarse.
Así para la octava y última vuelta era de los más alejados, siendo el primer lugar John Lash, su compañero estadounidense. Desde casa de la familia de Louis e incluso el policía de antes estaban preocupados. No obstante, recordemos algo. Entre más presionado estaba nuestro amigo, más se esforzaba, por lo que usando toda la energía que le quedaba, comenzó a rebasar y rebasar. Al mismo tiempo, John Lash comenzó a retrasarse, algo que nuestro amigo aprovechó para superarlo. Y aunque al final quedó en octavo lugar, aquel día Luis Zamperini consiguió algo asombroso: romper el récord en la última vuelta, tiempo que no se superaría hasta casi 20 años después. Regresando a 1943, el avión terminó por impactar. Al estar en el agua, la desesperación de nuestro amigo solo crecía y crecía. A fin de cuentas, su pierna estaba atorada, incluso pensó que moriría. No obstante, cuando el avión se llenó de agua, por fin se pudo liberar. Solo existía un detalle: solo había 3 sobrevivientes: Phil, Mac y él. Tras curar la cabeza de Phil, Mac comentó que nadie los encontraría, a lo que Phil lo cayó de inmediato. Además, para aumentar los ánimos, Louis comentó que tenía agua y chocolates. Sería un poco por la mañana y un poco por la noche, algo con lo que los chicos estuvieron de acuerdo. Dejando de lado esto, al día siguiente pasaron 2 cosas interesantes. La primera, un tiburón merodeaba, y segunda, un avión se acercaba. Desesperados, los chicos lanzaron un par de bengalas. Lástima que no los notaron, aunque eso ni siquiera era lo peor. Lo peor es que Max se había comido todo el chocolate. Nuestro amigo tenía muchas ganas de golpearlo, pero entendiendo que eso no cambiaría nada, decidió contenerse. Al día siguiente el hambre solo aumentaba. Fue por esto que Louis llamó la atención de una gaviota, y en cuanto pisó la balsa, los 3 atacaron. Lamentablemente, comerla los hizo vomitar, y aunque todo pintaba muy mal, esa misma tarde lograron atrapar un pez. En sus palabras, comer pescado al estilo japonés no estaba nada mal. Aquí en un principio Mac tenía pena de acercarse. Sin embargo, aclarando que no le tenían resentimiento, los chicos lo invitaron. De hecho, Louis prometió que cuando todo terminara los invitaría a cenar a su casa. Su madre era una excelente cocinera. Cambiando de tema, Phil contó la historia de unos hombres que habían sobrevivido 24 días a la deriva. El enorme detalle es que la mayoría había perdido la cabeza. Entonces debemos seguir conversando, dijo Louis. Para el día 18 la sed y el hambre eran insoportables. Fue por este motivo que esa noche Louis preguntó a Phil si creía que Dios tuviera un plan superior. Por ejemplo, porque ellos habían logrado sobrevivir y los otros no, porque estaban ahí en medio de la nada. Phil respondió lo siguiente: creo que debes de vivir de la mejor manera mientras puedas y tratar de divertirte en el camino. Y el día que finalmente mueras, un ángel finalmente responderá todas tus preguntas. La respuesta no fue muy convincente para Louis. Sin embargo, al comenzar una gran tormenta al día siguiente, nuestro amigo sin dudar hizo una promesa: Señor, escucha mis oraciones. Si me ayudas a salir de esto, juro que dedicaré mi vida a ti. Al caer la noche las olas eran aterradoras, pero como si se tratara de un milagro, al día siguiente los chicos, además de notar que estaban a salvo, se percataron que el océano se encontraba en completa tranquilidad. Lo mejor, había comenzado a llover. Hidratados pero hambrientos, al día siguiente los chicos se las ingeniaron para cazar un tiburón. Ellos querían vivir. Para el día 27 las cosas no mejoraban. 2 tiburones acechaban. Sin embargo, cuando empezaban a perder las esperanzas, notaron un avión a lo lejos. Sin dudar, los chicos lanzaron la bengala, hecho que hizo girar al avión. Por fin estaban salvados, o al menos eso creyeron, pues de un momento a otro comenzaron a disparar. Así es, eran japoneses. Con una velocidad increíble, nuestros amigos saltaron al agua. No obstante, al recordar a los tiburones, volvieron a la balsa. El problema, el avión de nuevo se acercaba, por lo que sin dudar, Louis volvió a saltar. Caso contrario a los chicos, quienes no tenían energía. Al estar bajo el agua, Louis vio que la balsa era perforada, mismo caso de un tiburón que se acercaba. Así que con miedo regresó con sus amigos, y aunque temía lo peor, ambos estaban a salvo. En sus palabras, si esa era la puntería de los japoneses, sin duda ganarían la guerra. Claro que sí. De aquí los chicos comenzaron a parchar el bote. Lo que no imaginaban es que en ese momento el otro tiburón atacara, pero con grandes reflejos Mac salvó la vida de Louis. Aquello fue motivo de broma. Mac era más letal que las bombas. Tras esto los días continuaron, y cierta tarde sin que los chicos se lo esperaran, Mac comentó que moriría. Creía que sería esa noche, así que pedía a Louis por favor describir la cena de su madre. Nuestro amigo por supuesto comenzó, y tras soltar una gran lágrima, Mac finalmente falleció, siendo su funeral ahí mismo en el mar. Los chicos pensaban que sufrirían el mismo destino. Sin embargo, al día 45 finalmente fueron encontrados, aunque no por aliados, sino por japoneses,
Quizá Max se había salvado de un destino mucho peor. Una vez en el campamento, los chicos fueron separados. Así nuestro amigo escuchó cómo Phil era castigado. También con la poca luz que entraba a la celda, vio una lista de prisioneros tallada en la pared. El detalle es que no había rastro de ninguno. Dejando esto de lado, al día siguiente Luis fue presentado con el jefe, quien con ayuda de un traductor quería saber cuántas tropas había en Hawái. Luis dijo que no lo sabía, por lo que los hombres preguntaron cómo funcionaba el bombardero Norden. Luis respondió con otra pregunta: ¿dónde están los prisioneros? El oficial entonces le exigió dibujar el bombardero, y en cuanto nuestro amigo comenzó, el sujeto respondió: todos estaban encerrados. Terminado el dibujo, Luis fue llevado a su celda, momento en el que vio a Phil siendo llevado. Le habían pedido dibujar un bombardero, pero había dibujado un radio Philco. Él debía pegarse a lo mismo. Con el paso de los días, Luis agregó su nombre a la lista, una evidencia de que había estado allí. También la soledad lo tenía al borde de la locura. No obstante, cuando menos imaginó, lo reunieron con Phil y les pidieron arrodillarse y quitarse la ropa. Nuestro amigo pensó que morirían, así que si se iba del mundo lo haría con la frente en alto, por lo que no se arrodilló, al menos hasta que lo obligaron. Kilo pensó que sería su fin. Sin embargo, era solo un baño para posteriormente ser transportados junto a muchos otros a Japón. Solo existía un detalle. Justo al llegar, nuestros amigos fueron separados. Mirando bajo las vendas que cubrían sus ojos, Luis se percató que estaba en Tokio. Su gran sueño por fin se cumplía. Lástima que no era por las Olimpiadas. Tras varios minutos, el grupo llegó a un campo de prisioneros. Lo que no imaginaba Louis es que aquel lugar terminaría marcando su vida para mal. Aquí fueron recibidos por el cabo Watanabe. Sin embargo, a media bienvenida, el sujeto notó que nuestro amigo lo miraba. Louis de inmediato apartó la mirada. No obstante, el hombre le ordenó volver a mirarlo a los ojos, y en cuanto nuestro amigo lo hizo, el sujeto lo golpeó con su bo. Louis nuevamente lo miró, por lo que el sujeto de nuevo arremetió. Le ordenaba volver a mirarlo, y como Louis volvió a hacerlo, el sujeto nuevamente lo castigó. Era una lección para que no volviera a mirarlo. Al caer la noche, nuestro amigo no dejaba de sangrar. Tenía rota la nariz, por lo que entendiendo lo que debía hacer, terminó por acomodársela, algo que le trajo mucho dolor. Como sea, una vez en su barraca, Luis se enteró que todos llamaban el pájaro a Watanabe. Esto porque siempre escuchaba, así que si escuchaba cómo realmente querían llamarlo, los acabaría sin dudar. El sujeto era de una familia adinerada. Al parecer quería ser oficial, pero como era obvio, se lo habían negado. Aún así, eso no explica su comportamiento errático, comentó un hombre. Comandante Fitzgerald, a tus órdenes. Al saludarlo, Louis notó que el sujeto no tenía las uñas, a lo que el hombre explicó que los japoneses querían respuestas, pero por supuesto no les había dado ninguna. Sin duda, era un terrible lugar. El tiempo solo continuó y continuó, día tras día, semana tras semana. Fue así que al llegar el invierno que Watanabe recibió nueva información. Sabía que entre ellos había un cantante de ópera, pero sobre todo un atleta olímpico, y quería saber quiénes eran. El cantante era Tinker, un joven que ya era amigo de Louis. En cuanto al atleta, evidentemente era nuestro amigo. Fue por esta razón que al saberlo, que Watanabe lo puso a correr contra el soldado más rápido. Al estar muy débil, nuestro amigo comenzó a quedar rezagado, y sin más terminó por caer. Al verlo, el comandante deseaba que no se levantara, pero al ser tan orgulloso, nuestro amigo lo hizo, hecho que solo irritó a Watanabe, por lo que tras decirle que no era nada, nuevamente lo castigó. Esa noche Louis notó que pese a todo, Fitzgerald conseguía información desde el exterior. Al parecer, los aliados pronto atacarían. Cambiando de tema, tiempo después mientras limpiaban las letrinas, Tinker comentó que pese a que casi no comían, ciertamente que sí hacían mucho del baño. Claro que sí. Esa tarde los japoneses notaron que los chicos tenían información, y como Harris era el encargado de cuidarla, todo el castigo cayó sobre él. Ver aquello hizo que Louis quisiera acabar a Watanabe, a lo que el comandante comentó que si hacía eso lo acabarían. La única forma de ganarles era sobreviviendo. Si puedo aguantarlo, puedo lograrlo, respondió Louis. Es lo que me decía mi hermano. Por alguna razón, él piensa que soy mejor de lo que soy. ¿Y quién te dijo que no lo eres?, preguntó el comandante. Poco después, al limpiar las letrinas, los chicos se percataron que los aliados volaban sobre Tokio. Al parecer, la victoria era inevitable. Lo que no imaginaba Louis es que esa noche sería despertado a golpes por Watanabe sin razón aparente. Para Louis aquello no tenía sentido. Sin embargo, al día siguiente entendió los motivos. El sujeto estaba frustrado porque nuestro amigo tenía una oportunidad para escapar. Verán, en Estados Unidos había corrido la noticia que el famoso atleta Luis Zamperini había fallecido en combate. Como sabemos, era información equivocada, por lo que los dueños de la radio en Tokio querían darle la oportunidad de enviar un mensaje a su familia.
propuesta que Louis aceptó. Al llegar a la radio, nuestro amigo comentó que hablaría, sin embargo sería con sus propias palabras. Fue así que, vigilado por un grupo de hombres, que nuestro amigo comenzó: hola madre, padre, hermanos y amigos, este es Louis hablando. Sé que es la primera vez en 2 años que escuchan mi voz. No estoy herido y tengo buena salud. Estoy internado en una prisión de Tokio, un campo de prisioneros. Soy tratado también como se podría esperar de los tiempos de guerra. Papá, guarda mis armas en buenas condiciones para que pueda cazar cuando vuelva a casa. Conseguiremos algunos consejos para el guiso de mamá. Les deseo a todos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Su amoroso hijo, Louis. Mensaje que rápidamente llegó hasta su hogar. Tras esto, los hombres le dieron un gran desayuno, y cuando todo pintaba demasiado bueno para ser cierto, los sujetos mostraron sus verdaderas intenciones. Quería que hablara nuevamente en una transmisión. La diferencia es que esta vez tenían un libreto para él. Al leer que debía hablar mal de Estados Unidos, nuestro amigo se negó. Nadie hablaría mal de su país. Ellos lo hicieron, respondieron los hombres, y si lo haces, también vivirás lleno de comodidades. La propuesta era sumamente tentadora, más al recordar a Watanabe, pero siendo fiel a sus principios, Louis la rechazó, hecho que solo hizo feliz al pájaro. En sus palabras, ellos eran iguales, ambos eran muy fuertes, lo había visto en sus ojos desde el primer día. Quizá en una situación diferente hubieran sido grandes amigos. Las palabras del hombre solo causaron asco en nuestro amigo, pero el sujeto solamente continuó: no obedeciste lo que se te pidió, y tienes que aprender a respetar. Para que Louis aprendiera su lección, el pájaro pidió que cada prisionero le diera un golpe en la cara. El primero en la fila era el comandante, sin embargo se negó a la petición. Ante esto, Watanabe comenzó a castigar a Harris, y al ver lo sumamente herido que ya estaba, nuestro amigo pidió a todos por favor hacerlo. Harris no merecía más. Con dolor, cada uno de los prisioneros obedeció, y aunque aquel día nuestro amigo recibió una paliza, también ganó algo muy importante: el respeto de todos. Semanas después, mientras los chicos presentaban una obra, Watanabe se acercó a nuestro amigo para contarle lo siguiente: tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que me ascendieron, la mala es decirle adiós a un amigo. Mañana me transferirán, bien podrías felicitarme. Nuestro amigo no dijo una sola palabra, en cambio al día siguiente vio cómo el pájaro se marchaba. A partir de ese momento Louis tuvo un poco de paz, más al ver que los aliados poco a poco se acercaban. No obstante, y sin que se lo esperara, cierto día trasladaron a todos a un nuevo campo de trabajo, esta vez en una mina de carbón. Solo vio un problema: al ver algo, nuestro amigo casi se desmaya. Así es, el mismísimo Watanabe. Aquí el pájaro comentó que al contrario del campo de detención, ahí tendrían que trabajar moviendo carbón, y todo aquel que no pudiera trabajar sencillamente sería eliminado. En cuanto a Louis, simplemente por ser él, lo recibió con un golpe en la cara. Al parecer, lo peor estaba por venir. Como sea, al estar aquí, el trabajo era extremadamente duro. Mes a mes más y más compañeros de Louis desfallecían. Así que cierto día, mientras trabajaban, que un soldado empujó a Louis desde lo alto. Aquello lastimó su tobillo. Era obvio que el pájaro lo había planeado, pero aún con dolor, nuestro amigo se levantó. El hecho de que con los días Louis siguiera trabajando molestó a Watanabe, por lo que sin más lo apartó para una nueva tarea. Debía levantar una viga de madera sobre su cabeza. Aunque débil, Louis obedeció, hecho que solo irritó a Watanabe, razón por la que le dijo a un subordinado lo siguiente: si la suelta, dispárale. Mantener la viga en equilibrio era muy difícil para Louis, sobre todo por su talón lastimado. Sin embargo, recordemos algo de nuestro amigo: mientras más lo presionaban, él más se esforzaba. Al ver lo que sucedía, todos dejaron sus labores y comenzaron a mirar. Louis ya tenía su respeto, pero lo que estaba logrando aquel día era algo increíble. Y es que mientras los segundos transcurrían, solo un pensamiento pasaba por la cabeza de nuestro amigo: si puedo aguantarlo, puedo lograrlo. Así que después de 37 minutos, que nuestro amigo usó todas las fuerzas que le quedaban para levantar aún más la viga y mirar a Watanabe a los ojos. Si se iba, sería con la frente en alto. Watanabe le ordenó que no lo mirara, pero como Louis le sostuvo la mirada, el sujeto lo golpeó. Aquello solo demostró algo: Louis, al contrario de Watanabe, era alguien inquebrantable. Por cierto, hay secuela de esta película, y si quieren verla, déjenlo en los comentarios. Así los meses continuaron, y cierto día, sin que nadie se lo esperara, los japoneses hicieron que el comandante Fitzgerald diera un mensaje. Oficialmente la guerra había terminado. Ahora todos debían darse un baño en el río.
Al ser transportados, los chicos entendieron que aquel supuesto baño era una manera de deshacerse de evidencia. Realmente no había escapatoria. No obstante, a punto de ser eliminados, varios aviones los encontraron, hecho que todos celebraron. Con los días los chicos recibieron alimento, y sintiéndose un poco mejor, nuestro amigo visitó la habitación de Watanabe, encontrando solo una fotografía, el pájaro junto a su padre. Semanas después, y tras vivir un infierno en vida, nuestro amigo finalmente regresó a su hogar, con su familia. Esta es una foto real. En 1956, Luis Zamperini conoció y se casó con su amada Cynthia, con quien tuvo un hijo y una hija. El teniente Phil también sobrevivió a la guerra y se casó con su novia Ceci. Él y Luis siguieron siendo grandes amigos. Mutsuhiro Watanabe, alias el pájaro, permaneció oculto por muchos años como criminal de guerra hasta que se le garantizó amnistía por parte de Estados Unidos. Después de años de severo estrés postraumático, Luis cumplió su promesa de servir a Dios, todo por haber salvado su vida. Motivado por su fe, Luis se dio cuenta que el camino no era la venganza, sino el perdón, razón por la que volvió a Japón e hizo las paces con sus antiguos captores. Solo el pájaro se negó a reunirse con él. Por cierto, a sus 80 años, Luis finalmente cumplió su sueño de correr las Olimpiadas de Japón, esta vez en las Olimpiadas de Invierno de 1998, y para finalizar, aquel hombre inquebrantable falleció en el año 2014. Si quieres ver otra película similar, te recomiendo Hermanos, Voces Inocentes, Una bolsa de canicas y El diario de Ana Frank. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.